Así que vamos al libro de Éxodo. Estamos en los capítulos, en el capítulo 22, en medio de estas instrucciones de Dios a su pueblo. Recuerda que el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto durante muchos años, 400 años, y el Señor rescató a su pueblo, libertó a su pueblo. Este es el libro que nos muestra ese poder de Dios para libertar a su pueblo, para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarles a esa promesa que había hecho, ¿verdad? Desde el patriarca Abraham, ¿verdad? Que había adquirido esa promesa por medio de la fe, y así es como representa nuestra vida y cómo el Señor ha sacado nuestra vida de la esclavitud, del pecado, y nos ha hecho esa nación santa, ¿verdad? Ese linaje escogido, como veíamos hace algún tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor le puso a Moisés, ¿verdad? Le decía que este es un tesoro, ¿verdad? El pueblo de Dios se había convertido en un especial tesoro, en un reino de sacerdotes, ¿no? En gente santa. Y después Pedro, ¿verdad? En su primera carta de Pedro nos decía que esos somos todos nosotros, todos los que hemos sido libertados por medio de la fe, ¿verdad? De esa esclavitud del pecado, somos ese linaje escogido de Dios, ¿verdad? Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, ¿verdad? Donde estamos representando a Dios como nuestro rey, porque tenemos un rey, por eso vemos que somos sacerdotes de un reino y tenemos un rey al cual nos debemos y por el cual ahora caminamos, ¿verdad? Podemos ser ese real sacerdocio, podemos ser esa nación santa que hemos sido apartados por Dios, ¿verdad? Hemos sido apartados por Dios para manifestar ese poder en nuestras vidas, para anunciar las virtudes de Él, sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de su pueblo, para eso nos ha sacado, para eso ahora nos habilita, nos santifica en este proceso para manifestar de quién es la gloria, ¿verdad? De quién es el poder y poder nosotros caminar en Él, solamente en Él, porque no hay forma de que el hombre sin su presencia, sin su temor, camine agradándole a Él, ¿verdad? El pueblo llegó al monte de Sinaí, ¿recuerdan? Y el Señor se manifestó de una manera sobrenatural, impresionante, ¿verdad?, en el pueblo, y manifestó su carácter, su santidad, por medio de ese decálogo en donde mostraba y simplemente probaba al pueblo que era imposible el hombre cumplir el estándar de Dios, ¿verdad? Sí, el pueblo se atemorizó, escuchando la voz de Dios mismo. No era su representante, no era el príncipe de Dios que les estaba hablando como intérprete de lo que Dios decía, sino la voz de Dios mismo tronante en el cielo, manifestando su carácter. Y entonces un pueblo en su debilidad simplemente se alejaba, atemorizado. Pero el Señor estaba manifestando su presencia y les decía, no temáis, ¿verdad? Porque para probaros vino Dios, decía Dios a través de Moisés, para que mi temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que podamos caminar en la única forma en donde podamos ser santos, en el temor de Dios, en la presencia de Dios, en la instrucción de Dios. No hay forma de que nosotros podamos serle agradables. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos que vivir en esa fe que tiene que ser probada cada vez, ¿verdad? Para que sea hallada genuina, ¿verdad? Y por eso tiene que pasar por el fuego, para que esa fe tiene que ser genuina, para que podamos caminar en Él. Y ese temor venga de Dios, que no nos alejemos espantados y pues en nuestra debilidad, pues sin recursos, sino confiemos que Él hizo la obra y que Él está haciendo la obra y que el que inició esa buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. No confiar en nuestras propias virtudes porque no existen, confiar en las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Y ahí estamos confiando en su instrucción, confiando en su palabra, confiando que todo es de Él, por Él y para Él, sabiendo que el que inició esa obra, ahí está perfeccionándonos, ¿verdad? Y por eso le estamos teniendo este versículo de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, para guardarlo en nuestro corazón estas semanas, para saber que toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Él, es inspirada por Dios y tiene un sentido útil para nuestras vidas. No son las cosas vanas de este mundo, ¿verdad? Que dice la misma Escritura que es vanidad de vanidades todas las cosas de este mundo, porque van a terminarse, se van a acabar. Eso solamente son las añadiduras para poder disfrutar del propósito eterno que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero todas esas cosas
se acaban. Que no amemos esas cosas, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 2:15, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, así como sus deseos. Pero hay algo que permanece para siempre: el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esa voluntad estamos siendo conducidos, en esa voluntad estamos siendo instruidos, ¿verdad? Porque esto es útil para nosotros, para que seamos enseñados, para que Dios nos muestre de qué se trata. Por eso lo hacemos verso a verso, para que esta enseñanza no tenga matices oscuros o le falten piezas, ¿verdad? Sino que sea la perfecta voluntad de Dios, plasmada en la Escritura. Y entonces ser redarguidos, entonces decirle: Señor, sí, Señor, esta es mi necesidad. Yo no puedo, pero tú eres todopoderoso. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy pecador, pero tú eres santo. Yo no puedo, yo soy pecador. Mi naturaleza no puede agradarte, pero tú me escogiste. Y entonces ahora puedo. Todas las cosas, dice, ¿no? Las puedo en Cristo que me fortalece. En esa fortaleza que viene de Cristo y de su propósito, de lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces puedo estar y vivir alentado de que su poder se perfecciona en mi debilidad. Él me enseñó eso, me redarguye cada día, ¿verdad? En la Escritura, cada vez que me presento delante de Él, cada vez que voy a la Escritura, eso es lo que primero que siento: Señor, no puedo. Me redarguyes, me estás enseñando que no puedo. Pero entonces el Señor dice: yo te voy a corregir, yo te voy a instruir, porque va a ser en mi justicia, porque va a ser en mi justicia, no va a ser en tu propia justicia ni la justicia de este mundo, sino en la justicia de Dios, porque el mundo y el reino de Dios no consiste en comida o en bebida o en cosas temporales, sino en esta justicia que produce reconciliación, que produce paz, y hay gozo. Y hay gozo porque proviene de Él. Entonces el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso ahora acudimos a Él y le pedimos: Señor, ayúdanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos e instrúyenos en tu justicia. Este es el objetivo perfecto de Dios, con un propósito maravilloso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, para que tú, para que cada uno de nosotros que el Señor ha constituido como su iglesia, como su familia, para que el hombre de Dios sea preparado, que estemos preparándonos, ¿verdad? Perfectos, maduros para toda buena obra que el Señor ya tiene lista, preparada, ¿verdad? Para esa buena obra que Él ya preparó de antemano, porque el Señor tiene, ¿verdad? Esa es la buena obra. Cuando se acercaban a Jesús y le decían: ¿cuáles son las obras? ¿Cómo podremos en práctica las obras de Dios? ¿Cuáles? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A través de esa obra entonces podemos serle agradable, no a través de las buenas obras de caridad, no a través de las cosas que nos pueden justificar delante de los hombres, sino a través de la obra de Dios que produce en nosotros ese caminar agradable al Señor, y que vamos a ver que produce ese cumplimiento de todas las instrucciones que el Señor nos quiere dar. Por eso confiamos en la palabra. Estamos teniendo un tiempo en donde el Señor nos está mostrando una serie de instrucciones, un instructivo previo, ¿verdad? Para que su pueblo sea santificado, para que su pueblo sea puro, santo, para que sea conducido a esa tierra prometida, a esa tierra, para introducirles en esa tierra que les había prometido, y para no contaminarse con todas las cosas que habían en los pueblos, en la tierra de donde habían salido y a la tierra donde iban a llegar. Por eso tenían que seguir las instrucciones de santificación de un Dios santo. Por eso el Señor decía: sed santos como yo soy santo. Caminen en mi temor. Para ser santos tienes que caminar en mi temor. Tienes que ir a la fuente de santidad, la fuente de santidad que está en su palabra. Ahí entonces nosotros limpiamos nuestro camino. Ahí entonces nosotros, ¿verdad?, caminamos conforme al propósito de Dios. Porque el Señor mismo oraba y le pedía y le decía: Señor, yo no te pido que los quites del mundo. Están en este mundo y estamos en este mundo y todos vivimos en este mundo. Y sabemos que es los deseos de este mundo, todas las cosas que llenan nuestra mente y nuestro corazón, que no proceden de Dios, nos contaminan. Pero Él pedía que nos guardes del mal, que seamos guardados del mal. Y santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí caminamos. Por eso levantamos como un estandarte la palabra de Dios. Es lo más alto, es lo supremo. Esta es la instrucción que nos ayuda a caminar conforme
al propósito de Dios. No hay otra forma, no son estructuras, no son personas, es la preciosa palabra de Dios, es la fuente, es el camino, es el destino, es todo. En Él tenemos todo, ¿verdad? Y tenemos la instrucción, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la instrucción completa. Por eso toda instrucción de Dios tiene que estar alineada a todo el consejo de Dios, a toda la palabra, poderla interpretar correctamente, a no quedarnos simplemente en las figuras de las cosas que ya han sido, ¿verdad?, manifestadas. Que la ley ya sabemos que tenía ese propósito, ¿verdad?, de manifestar a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Por eso no nos quedamos en la ley, sino que inmediatamente vamos al propósito de esa ley que estaba manifestado en la gracia de Jesucristo, que nos permite entender y caminar en esta ley. Porque la ley nos mata, ¿verdad? Nos muestra que somos pecadores. Este fue el propósito de la ley, mostrar a la gente como pecadora, pero llevarnos a Cristo como un ayo, como un guía, como un tutor, llevarnos a la justicia de Dios que fue en Cristo Jesús, al pago de ese precio, porque sabíamos que esta ley, ¿verdad?, nos mataba, porque el pago del pecado es muerte, pero nos lleva al regalo, a la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces tenemos esperanza, ¿verdad? La esperanza viva, porque hemos sido renacidos para esta esperanza viva por medio de la victoria, por medio de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y su cumplimiento de la ley, porque en Él tenemos el cumplimiento de la ley. Así que Dios santo quería un pueblo santo, gente santa, gente que camine en los principios de su santidad, en los principios de su misericordia, de su amor, de su pureza. Y así estaba instruyendo a su pueblo, ¿verdad? Hemos visto muchas instrucciones, ¿verdad?, en estos capítulos. Y sigue instruyéndonos, y nos sigue instruyendo a nosotros, nos sigue mostrando todas estas cosas que en su tiempo daba a su pueblo y que ahora nos quiere, pues, nuevamente abrir el entendimiento y permitirnos caminar conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Conforme a su carácter, a esa manifestación de ese Dios puro y santo. Así que vamos a leer estos versículos que nos corresponden esta mañana dentro de este mismo instructivo, ¿verdad? Las instrucciones de Dios para el pueblo. Estamos en esta tercera parte, ¿verdad?, que constituyen estos capítulos 21, 22 y 23. Este instructivo maravilloso de Dios para su pueblo. Y vamos a leer los versículos del 16 al 31 del capítulo 22. Pues ahí abre tu Biblia, ahí está el poder en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí, no sé si lo tienes en dispositivo o todavía eres de la vieja guardia como uno, ¿verdad?, que tiene todavía las Biblias de papel en la que nos gozamos, ¿verdad?, y le subrayamos. Y si tienes la otra Biblia también, la digital, pues sigue, escudriñala. Dale gracias al Señor que te permite libremente estudiar esta palabra, ¿verdad?, para ser transformado. Dice entonces, versículo 16, Éxodo capítulo 22. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente al Señor, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás.
y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, que nos permites ser instruidos por ti, Señor. Gracias por esta escritura, sin duda inspirada por ti y útil para nuestras vidas, Señor. Enséñanos, redargúyenos con ella, Señor. Corrígenos e instrúyenos en tu justicia, Señor, para poder llegar a ser perfectos como tú quieres que seamos, Señor. Enteramente preparados para esa buena obra, Señor, que tú tienes preparada, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en tu espíritu, con tu espíritu, Señor, a discernir, Señor, esta palabra, a interpretarla, Señor, y aplicarla en nuestras vidas para testimonio y gloria de tu nombre, Padre. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues son instrucciones que el Señor da para manifestar, ¿verdad? Y para formar a su pueblo en esa santidad, ¿verdad? En un carácter que muestre ese carácter de Dios, un carácter de dignidad, un carácter de pureza, un carácter de santidad, un carácter de misericordia en todas las circunstancias que se presenten, ¿verdad? El Señor nos ha dado ya ese instructivo perfecto moral, ¿verdad? De su ley en esos mandamientos, y quiere desmenuzarla, ponerlo práctico en circunstancias, ¿verdad? Todos esos mandamientos, hacerlos prácticos en una ley que forme al pueblo de manera que pueda recibir esa tierra en heredad, que pueda recibir esa tierra, ser perfectos, enteramente preparados para esa buena obra, ¿verdad? Entonces manifiesta todos estos códigos prácticos del accionar de su pueblo en santidad, descontaminándose de todo lo que habían vivido 400 años en la sociedad de Egipto, con muchas prácticas paganas, idolátricas y cosas, e iban a llegar a un pueblo en donde todas esas culturas también iban a tener que ser desechadas, toda práctica, para poder vivir en la instrucción de Dios, en una instrucción directa de Dios y manifestar que hay un solo Dios, ¿verdad? Y que son el pueblo escogido de Dios. Y entonces es el proceso del Señor para su pueblo de santificación, y es el proceso que el Señor tiene para con nosotros cada día, santificarnos en su palabra. Tenemos que cada día depender de Él. Toda circunstancia, toda situación práctica en nuestras vidas, tenemos que llevarlo a la justicia de Dios. Ya nos mostraba, ¿verdad?, la semana pasada, cuando hubiera conflictos entre nosotros, no osemos llevar delante de las autoridades del mundo. Nos decía, ¿cómo puede ser que ya teniendo conflictos, es una falta, ¿verdad? Pero que aparte esos conflictos los llevemos delante de los incrédulos, a los jueces de este mundo, cuando lo podemos solucionar de acuerdo a la justicia de Dios, por medio de personas que el Señor mismo use con sabiduría, ¿verdad? Como jueces, como había escogido en el pueblo de Israel, para solucionar estas situaciones que se han presentado, se presentan y se presentarán, porque vivimos una naturaleza llena de situaciones y conflictos, pero tenemos una fuente de justicia. Y ahí tenemos que acercarnos, ahí tenemos que resolver nuestras situaciones, nuestros desacuerdos, nuestros problemas. Entonces el Señor nos dice, aquí está donde debes entender las cosas, ¿verdad? Aquí está donde debes manifestar que Él es justo, y en esa justicia entonces caminar para hacerle agradable, para darle la gloria al Señor. Y entonces el Señor nos pone estos instructivos, ¿verdad? Para que seamos esa nación santa, para que manifestemos que somos de ese linaje escogido, para que manifestemos que somos de ese pueblo adquirido, que Él nos adquirió con precio, que ahora le pertenecemos a Él, que ahora hemos entregado, ¿verdad?, nuestras vidas y nos hemos rendido y hemos dicho, ahora te sirvo por amor, ahora entiendo, ¿no?, que ahora tú me serviste y te entregaste por mí, ahora por lo tanto, ahora me permites servirte y ahora vivir para ti, entregado en ti. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, entonces yo me someto a tu reino. Y ahora, por esa misericordia de Dios, puedo buscar su reino y ¿qué? Y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas se irán acomodando, ¿verdad? Para el propósito de Dios. Ya no tengo que buscar las añadiduras. Ahora las añadiduras me llegan, porque el Señor ha puesto en mi corazón lo principal, buscar su reino, su justicia, para poder manifestar entonces su presencia en nuestras vidas. Y así estamos aquí en esta escritura, buscando su reino, buscando su justicia. ¿Qué nos quieres hablar, Señor? ¿Qué nos quieres? Tenemos toda la escritura, tenemos todo el consejo, tenemos todo el código, toda la ley de Dios, todo el consejo de Dios, todo el código perfecto, interpretado por la gracia, toda ley interpretada por la gracia, para poder confiar en que no se trata
del cumplimiento, ¿verdad?, de uno como persona, sino en el cumplimiento perfecto en Cristo. Entonces poder entender todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos viendo una por una estas instrucciones que el Señor estaba dando al pueblo, ¿verdad? Aquí en algunas Biblias dice son las leyes humanitarias, ¿no? El Señor buscando la santidad en su pueblo y entonces diciendo, se van a presentar estas cosas. De acuerdo a lo que vivieron, se van a seguir presentando estas cosas. El primer caso que se presenta es del engaño a las doncellas, ¿verdad? Ahí dice, hay doncellas de mi pueblo que son especiales para Dios. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, a una joven virgen sin compromiso, solterita y sin compromiso, pero que haya sido engañada, y entonces esa persona duerme con ella, deberá pagar un precio, deberá dotarla, deberá pagar una dote, ¿verdad? Veníamos viendo la semana pasada todas esas compensaciones, toda esa restitución que tenía que haber ante toda ofensa, y aquí sigue viendo, ¿verdad?, esa restitución. La mujer era muy apreciada para Dios y en esa cultura, una mujer virgen, una mujer soltera, virgen, esa virginidad es la que valía, ¿verdad?, para poder acercarse a su esposo, ¿verdad? Porque si no podría rechazarla, podría despreciarla, ¿verdad?, porque no halló virginidad en ella y entonces perdía todo su precio, todo su valor. Por lo tanto, aquel que con engaños le quitaba ese valor, tenía que pagar el precio, tenía que pagar la dote, ¿verdad? Tenía que pagar la dote. Ahí en Deuteronomio, vamos a movernos un poquito en la misma ley para entender un poco todos estos principios. Ahí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, ahí acompáñame, el último libro de la Torá, de los 5 primeros, en ese instructivo también de Dios, porque Dios seguía instruyendo, ¿verdad?, durante el caminar del pueblo, y les daba instrucciones de cómo tenían que actuar ante ciertas circunstancias, ante ciertas cosas que pasaban en el pueblo. Ahí en el capítulo 22 mostraba, ¿verdad?, que alguien despreciaba a las muchachas por no ser vírgenes, ¿verdad?, y las rechazaban, y pues decían que como no es virgen, pues ya no querían estar con ellas, y pues tenían que probarlas. La familia probaba las muestras de su virginidad, porque si no, pues tendrían que ser apedreada, ¿verdad? Esa mujer tenía que ser apedreada. También cuando eran sorprendidos, ¿verdad?, por este adulterio de alguien que se acostara con una mujer casada, ya casada con otro hombre, ¿verdad? Eso es desde el versículo 22. Los dos iban a morir. Así dice, los dos morirán, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. El Señor quería ser un pueblo santo, puro, y tenía que quitar el mal de raíz. Por lo tanto, el que cometía adulterio, pues era muerte, hombre y mujer. Si estaba casada, pues tenía que haber ese pago, ¿verdad? Era la muerte. Dice, si hubiera habido en cambio una muchacha virgen, pero ya estaba comprometida, si estaba desposada con alguno, ya había hecho su compromiso, ¿verdad?, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, dice el versículo 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque lo consintió, ¿verdad? Aquí dice la joven porque no dio voces en la ciudad. No fue un abuso, fue algo consentido, ¿verdad? Por lo tanto, los dos iban a morir, ¿verdad? Porque la joven no dio voces, no mostró que era un abuso, ¿verdad? Que era algo forzado. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Y así el Señor quería quitar el mal de en medio del pueblo. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzara, en este caso había forzamiento, ¿verdad? Aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, porque la joven no le iban a hacer nada porque no había culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, ¿verdad? Cuando uno lo hace en defensa propia, dice, y empieza a gritar y dice, ¿por qué la halló en el campo y dio voces la joven desposada y no hubo quien la librare? Entonces ella quedaba libre, ¿verdad? Porque había un forzamiento. Y el versículo 28 nos muestra, en este caso, cuál era la dote, ¿verdad? Cuando había, este caso, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, en este caso es una joven virgen soltera sin compromiso, y la tomare y se acostare con ella y fueron descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven esta dote, 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos sus días. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, un caso en donde pues se engaña a una joven soltera, virgen, no desposada con nadie, y entonces esta persona debería pagar esta dote y tomarla como
como mujer y no podía despedirla. No podía despedirla porque la había humillado. Pero aquí había la intervención del padre, ¿verdad? Y si su padre no quisiera dársela, igual iba a pesar la dote, igual iba a dar esta dote. Se quede o no con la muchacha, la dote tenía que ser pagada, tenía que haber pago por esta obra que se había hecho, ¿verdad? Por eso el Señor está siempre buscando y siempre procurando, ¿verdad? La dignidad, ¿verdad? De la pureza, de la virginidad. Así que tenemos que ver cómo el Señor nos guía, ¿verdad? Cómo el Señor nos guía en este tiempo. Tenemos que saber que, pues, no debemos fiarnos, ¿verdad? De nuestra propia prudencia, ¿verdad? Como dice el proverbio, ¿verdad? Fiarnos del Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. No debemos ser sabios de nuestra propia opinión, sino que debemos vivir en ese temor, temiendo a Dios y apartándonos del mal, porque no somos capaces de evitar las tentaciones sin el temor de Dios en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, pues el Señor es muy claro ahí acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, para que esta instrucción sea práctica en nuestras vidas, ¿verdad? A todos nosotros, jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Sobre todo a los jóvenes que están en este mundo en donde están librando una batalla con su propia carne, con su propio cuerpo, en un mundo que está bajo el maligno, dominado por el príncipe de este siglo, y que no puedes enfrentar esta batalla sin el poder de Dios, porque de seguro pues vas a perderla, vas a caer. Esta tentación va a ser más fuerte si es que no tienes los elementos que Dios quiere que tengas para que puedas librarla, ¿verdad? Y glorificar a Dios en lo que el Señor te ha dado en tu cuerpo. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de 1 Corintios. Todas las cosas, dice Pablo, inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, las cosas de la carne para las cosas de la carne, el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, ¿verdad? A los deseos y a las cosas y a las cuestiones de nuestra carne va a ser destruido por Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El Señor creó, ¿verdad?, esta unión entre el hombre y la mujer en sus límites perfectos y preciosos de la unión del matrimonio, del precioso pacto del matrimonio. Todo lo que está fuera de este pacto se constituye en esa injusticia, ¿verdad? Dejándonos llevar por nuestra propia naturaleza y siendo desagradables delante de Dios. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él nos va a cubrir, ¿verdad?, de todas estas tentaciones. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no te pertenecen, son de Dios, los cuales son de Dios. Y entonces el Señor es el único que puede guardar nuestros cuerpos. La presencia de Dios, la comunión con Él, tú no eres capaz. Yo les digo, ¿no? Y les digo a mis hijos, no te fíes de tu propia prudencia, no, confía solo en el Señor. No te apoyes en esa prudencia, es falsa, ¿verdad? No puedes decir, no, de esa tentación a mí sí me va a librar, porque no, yo no caigo en eso, ¿verdad? No caigo. El que piensa estar firme, que dice la Escritura, mira que no caiga. Si no es por la presencia de Dios, el temor de Dios, es imposible no caer en los engaños de este mundo, de nuestra carne y de los príncipes a veces que pueden asomar, que calientan tus oídos y que te dicen cosas bonitas, ¿verdad? Y que seducen tu vida y entonces caes. Por eso el Señor te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no vas a tener ninguna comunión. Únete con Cristo,
Permítele al Señor lavarte todos los días para que Él pueda librarte, ¿verdad?, de esos engaños que vamos a ser susceptibles, principalmente quienes están empezando, ¿verdad?, en su juventud, para guardar su pureza, para que no vengan y no te digan, ¿verdad?, ahí la típica, ¿verdad?, de la prueba de amor, para ver, ¿no?, si realmente tiene que haber una prueba de amor, ¿verdad? Y en esa unión física piensan que ahí está esa prueba de amor. Cuando te pidan eso, no diles, ¿realmente quieres una prueba de amor? 1 Corintios 3, el amor es paciente. Ahí está la prueba del amor. Ahí está la prueba del amor. El amor es paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el amor se manifiesta, ¿verdad? En los parámetros de Dios, en los límites de Dios, en el propósito y en el precioso pacto de Dios. Ese es. Pero si no tienes la escritura, si no guardas la palabra, si no estás en comunión con la palabra, pues qué prueba de amor, ¿verdad? ¿Qué prueba de amor vas a dar? No la que diga tu hermana, sino la que diga tu hormona, ¿verdad? La que te lleva tu hormona a decir, sí, esa es, ¿verdad? Y vas a caer, y vas a caer. Es necesario, ¿verdad?, realmente entender que solo el Señor nos puede librar de toda tentación. Nosotros no podemos. Les digo, ¿no?, cuando instruyo a mis hijos en su camino, les digo, no vayas a confiar en ti. No vayas, fíjate del Señor con todo tu corazón. Él va a enderezar tus veredas. No hay forma que el hombre pueda evitar la tentación que es natural en su cuerpo, ¿no? Y entonces puedes guiarte por Él, por decir, no es que yo conozco mis límites. ¿Qué límites? ¿Qué límites, verdad? No, es que es un pequeño contacto, ¿verdad?, de labios. No sabes lo uno a lo que puede llevar. Por lo tanto, fíjate del Señor. Pídele a Él que Él te dé los parámetros de su pureza, de su justicia, de su santidad. No lo que tú crees que es el límite que tú tienes. Que el Señor te diga, estás destinada para ser pura, para ser puro, para el propósito de Dios. No te dejes llevar, y más adelante vamos a ver en el siguiente capítulo, no te dejes llevar por la mayoría, por lo que te dice el mundo. Ahora nos rige su justicia. Ahora nos rige su pureza, su amor, por lo que Él puede hacer en nosotros, no por lo que tú puedes hacer, porque es una bomba de tiempo si no estás confiando en el Señor. Entonces el Señor te dice, guárdate, huye de la fornicación, no te unas en yugo desigual. Tu cuerpo ya no es tuyo, tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Guárdate en Él, permanece en Él, deja que Él guíe tus pasos. No confíes en tu propia prudencia, ¿verdad? Por lo tanto, así somos instruidos, ¿verdad? En este caso había ese engaño, había que hacer una paga, tenía que dar la dote. El padre decía, pues no es por ahí, no te la entrego, pero la dote sí la recibo, porque ya me la echaste a perder, ¿no? Así que había que hacer restitución y el Señor decía, tienes que pagar. Todo en esta vida se paga. Así que pues el Señor está mostrándonos, ¿verdad?, que así tenía que ser. Siguiente instrucción, versículo 18. A la hechicera, pues no dejarás que viva. No hay opción. No hay que dejarla. A ver si tenemos. Ok. Ya se cuatrapeó la pila de este. Aquí está. A la hechicera no dejas que viva. A la hechicera no dejas que viva, ¿verdad? No la aguantes. Mátala. No dice aquí, pues vamos a cazar a todas las hechiceras, ¿verdad? ¿Cuántas hay en McAllen? Vamos. El comando semilloso. Aplicar la ley. ¿Verdad? No dejas que viva. Todo práctica oculta. Toda hechicería, porque no estás para esto. No dejes que viva en ti. No dejes que viva en ti. No practiques las cosas que tú crees que de pronto, ay, mira, pero le atinó, mira, aquí, mira mi futuro, cómo, no. Ahí está, ¿verdad? Acompáñame ahí mismo en el libro mismo de Deuteronomio, el capítulo 18. El Señor nos da esta instrucción, ¿verdad? Sabía que el pueblo iba a ir dentro de un pueblo de naciones paganas, ¿verdad? En el versículo 9 de Deuteronomio 18 le dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando llegues a un país en donde
pues practican ciertas cosas que de pronto con, no sé, ignorancia o desentendimiento son prácticas paganas, ¿verdad? Que no vienen de Dios, aunque parezcan muy inocentes, muy bonitas, ¿verdad? Porque se disfrazan bonito y por ahí se ve bien bonito mi hijo de angelito y por ahí pidiendo dulcecitos y todo. Cuidado, cuidado, tú eres una nación santa. No vas a practicar las cosas abominables que practican las otras naciones, ¿verdad? Y dice, cuando estés ahí, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque pues ahí parece algo bonito, ¿no? No es lo que parece, sino lo que a Dios le agrada. Y dice, no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ¿verdad? Ya no vas pues, aducir ignorancia cuando ya sabes de dónde salen todas ese tipo de prácticas, ¿verdad? Que nacen de esto, ¿verdad? De prácticas paganas, satánicas, ¿verdad? Que ponen a niños ahí, ¿verdad? También en esos cultos, ¿no? Sacrificios de niños. Ni quien practique adivinación. No, es que fíjate que esta persona tiene un poder impresionante, ¿verdad? Profeta. No me dice qué es lo que me va a pasar. Es adivinación. Ahí no te necesitas más profecía que la que está escrita, ¿verdad? Ya no necesitas más. Aquí está tu futuro eterno en Cristo. No necesitas futuros temporales porque hay obras del enemigo, ¿verdad? Y dice que nos cuidemos de los espíritus, que midamos los espíritus para ver si son de Dios, ¿no? Y hay espíritus que nos pueden llevar a pues desviarnos, ¿verdad? No dependas, ¿verdad? De esa adivinación, ni el que te presenta el futuro, el agorero, el sortílego que te hace pasar por ni el hechicero. No dejes que viva en ti, no dejes que viva en ti ese hechicero, ni el encantador, ¿verdad? Que te rasca la orejita y te dice, no es que, ¿no? Y a cuenta de Cristo, ¿verdad? Y a cuenta y te empieza a dar consejos que son encantadores, ¿verdad? Es que ese chico es encantador. Aquí dice que no te vayas con ese chico, ¿verdad? Aunque parezca encantador, ¿verdad? Te estás llevando por los caminos que no son de Dios. Confía en la palabra de Dios. Dice, eso es abominación, ni el encantador, ni el adivino, ni el mago, ni quien consulte a los muertos, porque eras abominación para con el Señor. No dejes que viva en ti cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Quiere purificarte, quiere sacar todas esas cosas que no te permiten ser puro, perfecto. ¿Qué dice el versículo 13? Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Está muy corto, pero muy directo. Ser perfecto. No, es que no está tan malo, no tiene, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Ocúpate en la palabra, ocúpate en lo que tienes que hacer, no en las cosas que dices. Es que la Escritura tampoco me dice que no disfrace a mi hijo de angelito. Ocúpate en lo que tienes que hacer, instruir a tu hijo en el camino, ¿verdad? No en librarte las cosas que parecen tan bonitas, tan sublimes, y en las épocas que dices, no, es que está bonita, ¿qué dice la Escritura? Guíate en la palabra, ahí vas seguro, ahí permaneces seguro y ahí haces que tus hijos caminen seguros, no en las tradiciones de este mundo. Porque estas naciones que vas a heredar, dice, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Tenemos que dejarnos llevar por su justicia, tenemos que dejarnos guiar por esa justicia perfecta de Dios, por la verdad, santificarnos en la verdad, no por las cosas bonitas y sublimes de este mundo, sino por la verdad. Santifiquémonos en la verdad, su palabra es verdad, por lo tanto no dejes que estas cosas estén ahí, ¿verdad? Ahí en el libro de Apocalipsis, simplemente para entender el fin de estas personas, Apocalipsis 21, el capítulo 21, el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 15 del capítulo 22, al final dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ese es el fin, por lo tanto, pídele al Señor, ¿verdad? Limpieza, purificación. El Señor quiere limpiarte, el Señor quiere purificarte, el Señor, no hay pecado, ¿verdad? No hay abominación que el Señor pueda decir, ahora la limpio porque está limpia en el sacrificio de Cristo. Entonces puedes entregarte y venir confiadamente al trono de gracia para alcanzar esa gracia y esa misericordia para tu oportuno socorro, porque es un trono de gracia listo, ¿verdad? Para limpiarte. Pero tienes que acudir y tienes que confesar, como dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, que no, eso no, tal cosa no me acontezca, no, jamás, le hacemos al mentiroso.
y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos este pecado, Él es fiel, Él es justo, ¿verdad? Y para eso el Señor nos trae su palabra, ¿verdad? Para poder confesarle y decir, Señor, si algo de esto he practicado, Señor, quítalo de mí, que no viva, que ninguna hechicería, que ninguna cosa oculta, Señor, que no esté a la luz de tu palabra, vive en mí, Señor. No sé, los horóscopos, no sé qué, eso es oculto, está fuera de eso, ¿verdad? No vivas en eso, vive en la luz. Ya no vivas en la oscuridad, en las tinieblas. De ahí te sacó el Señor para que anuncies esas virtudes. Versículo 19, seguimos en Éxodo 22. En estas instrucciones, ¿verdad? Estas instrucciones de Dios. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Está más difícil, dices, esto ya está bien perverso, ¿no? Execrable, es imposible, pero no, ¿cómo es? Ya es feo, ¿no? Pero así eso pasaba ahí en el libro de Levítico también. Les daba estas instrucciones, porque esto sucedía, porque ese es el corazón del hombre, engañoso, perverso, a perversidades que ni siquiera te imaginas, que tú dirías, nada que ver, hasta donde puede llegar el corazón del hombre, ¿verdad? Levítico capítulo 18, ahí el versículo 23. El 22 ya te dice la palabra, no te echarás con varón como con mujer, porque eso es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. El versículo del capítulo 20 más adelante, en el versículo 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y matarás a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Ese es el hombre, a donde puedes llegar, pues el Señor quiere limpiar. El Señor quiere limpiar su mies, el Señor quiere limpiar su pueblo. El Señor quiere que no existan esas cosas en nuestras vidas. El Señor es santo, seamos santos como Él es santo. Así debemos, ¿verdad? Conducirnos delante de Él, teniendo a Él como el único Dios al que debemos adorar, el único Dios al que debemos ofrecer sacrificios. Más adelante el siguiente versículo, ¿verdad? El versículo 20 dice, el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto, quítalo. No debe existir en el pueblo, ¿verdad? Hay un solo Dios y un sacrificio que ese Dios hizo por nosotros, no el que nosotros podemos hacer por Él. El sacrificio que Él hizo por nosotros es el sacrificio que nos mantiene limpios y puros delante de Él. No se agrada ya de los sacrificios, de las ofrendas, todo eso era figura de lo que habría de venir. Todo eso era figura y sombra de las cosas venideras, ¿verdad? Maravillosas, que cuando estudiamos el libro de Hebreos muchas cosas podremos poner así a la luz de la palabra y entender que todo eso se trataba de mostrarnos a Cristo, ¿verdad? Todo sacrificio que se hacía por expiación de los pecados mostraba el único sacrificio que ahora nos sostiene, el único sacrificio que ahora es agradable delante de Dios, cuando recibimos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros y nos permite permanecer justos delante de Dios, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 17, igualmente en esta instrucción al pueblo, les decía el Señor a su pueblo, ¿verdad? Ahí el versículo 2 del capítulo 17, bueno, desde el 1 dice, no ofrecerás sacrificio al Señor tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues da abominación al Señor tu Dios. Dice, cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, ¿verdad? Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirán el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, ¿verdad? Tenía que haber 2 o 3 testigos. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El Señor es un Dios puro, Dios santo. No quiere sacrificios de otros dioses, ¿verdad?
A ningún otro Dios, a ningún otro Dios. El Señor está limpiándonos, ¿verdad? Limpiándonos de todo lo que interfiere en nuestra relación perfecta, de que Él sea nuestro único Dios, ¿verdad? Que no haya otros dioses y el Señor sigue limpiando, ¿verdad? Porque dices, no, ya no adoro al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, no, ya no, esa práctica no está en nuestros tiempos, ¿no? Como les decía el otro día, decía, no adoras al sol, pero sí al sol de México. No adoras a las estrellas, pero sí a los astros de Houston, ¿no? O sea, ¿qué cosas interfiere, verdad? ¿Qué está en primero, verdad? ¿Qué es lo que hace que no sea Dios tu prioridad? Todas esas cosas el Señor quiere limpiar toda esa idolatría, todas esas situaciones, ¿verdad? Que no quiere el Señor, quiere hacer de ti un pueblo santo. El Señor quiere santificarnos, ¿verdad? Que sea quitado el mal delante de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo y lo que el Señor puede hacerlo, porque para eso vino el Señor, ¿verdad? Por eso el Señor dice, saca a todo aquel que no adore al único Dios, ¿verdad? Y estaba conduciendo a su pueblo en santidad. Tenía que introducirlos a esa tierra prometida y entonces tenía que instruir a su pueblo. Y esta era la manera como Dios lo había establecido. Y nosotros ahora tenemos que verlo en esa manera de la gracia, cómo nos ayuda a entender todo este propósito de Dios por el sacrificio, ¿verdad? De Cristo, que nos permite serle agradables a Dios, ¿verdad? En el versículo 21, otras instrucciones, ¿verdad? Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, ¿verdad? Todos hemos sido extranjeros de alguna manera. Al pueblo le dice, fuiste extranjero 400 años en tierra de Egipto, por lo tanto, acuérdate que fuiste extranjero, por lo tanto tienes que tener misericordia del extranjero, ¿verdad? ¿Cómo opera esa misericordia? Pues en la verdad. No vas a tomar ventaja de un extranjero que llega al pueblo y de pronto, pues aquí le vamos ¿no? a dar ciertos consejos. Dice que no lo engañes, que no le oprimas, que no lo aflijas, que no tomes ventaja de él, sino que te acuerdes que tú fuiste extranjero y obres en misericordia, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que esa persona necesita, ¿verdad? Diciendo, entonces ahora vamos a tener tal vez mucha oportunidad de practicar estos principios. Se vienen muchos extranjeros, ¿no? Caravanas de extranjeros. Y hay una crisis, como dicen las noticias, ¿verdad? Una crisis humanitaria. ¿Pero qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Pues abrir estos locales y darles albergue. No tiene que engañarlos. La crisis humanitaria es el pecado. La crisis de la humanidad no son los malos gobiernos, el hambre, la persecución, es el pecado. Es el pecado. Esa gente necesita conocer la verdad para poder ser libre. Y va a haber mucha oportunidad de hacer conocer esta verdad. A las personas no debemos engañar al extranjero, dice aquí. No debemos afligirlos, ¿verdad? No, ni angustiarlos, porque entendemos que fuimos extranjeros en ese entendimiento de que estábamos siendo perseguidos, ¿verdad? Y que por eso hacíamos muchas cosas y nos llevábamos por las masas, ¿verdad? A hacer ciertas cosas que no estaban siendo agradables delante de Dios y a cumplir con cosas que no son, y ¿verdad? Y entrar en planos de engaño, de mentira, porque por lo que me guía mi corazón, ¿verdad? Porque ahora no debemos aconsejar con el corazón, ¿verdad? Porque el corazón, ¿qué es? Engañoso, es perverso. Y tenemos que ahora aconsejar conforme a la palabra. Llevar a la gente a la verdad. Esa es su crisis, esa es su necesidad, ¿verdad? Como decíamos, no los gobiernos, porque pues, los gobiernos pueden ser tiernos o maduros, o cualquier gobierno que exista, les decía, ¿verdad? Necesitan a Cristo, necesitan la verdad. Hace algún tiempo pues recibí una llamada, no hace mucho, ¿no? Tengo una necesidad, me decían, y quiero que venga, ¿verdad? Y acudí a esa necesidad y era una persona que realmente, siendo guiada, conocía del Señor, me decía, yo conozco al Señor y quiero su consejo y todo, y vengo guiado por la necesidad que enfrenta mi país y aquí estoy, ¿verdad? Y aquí estoy. Y mi familia quedó allá. ¿Y qué hago? ¿No? Tengo que darles de comer. Y ahí había una de dos, el consejo de mi corazón o el consejo de la palabra. O el consejo de la palabra. Porque la Escritura dice, y es muy clara, ¿verdad? Dice, joven fui y envejecido, dice el salmista, ¿verdad?
Y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan en los Estados Unidos. No dice así, ¿verdad? Donde quiera que sea. Como digo, con gobiernos que estén tiernos o maduros, ya sabes de dónde venía esa persona. No. El Señor va a suplir tu necesidad. El Señor va a suplir tu necesidad porque Él es el dueño del oro y la plata. Él pone las autoridades y Él hace lo que tiene. Pero tú necesitas que esa fe crezca. Necesitas hacer lo que Dios te mandó a hacer, no lo que tu corazón te dice que debes hacer. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cómo quieres que te diga que sí está bien y apapacho tu mentira? Cuando tú necesitas la verdad. Y si dices que conoces la verdad, pues camina en la verdad. La verdad te va a hacer libre. No este país. La verdad te va a hacer libre. Y tu necesidad el Señor la va a atender. El Señor la va a atender porque el Señor está en Norte o en Sudamérica. El Señor está en cualquier lado y su pueblo está en cualquier lado. Y nosotros somos ovejas de su prado y entonces vamos a ser suplidos por esa promesa de Dios. No por nuestras buenas intenciones, por eso digo, y a veces dices, no, es que ponte en su plano, ponte en su, sí, pues dije, bueno, vamos, te llevo pues a las autoridades a ver qué te dice, ¿verdad? Pero si tú vas a forzar las situaciones, ¿verdad? Dando un testimonio de mentira, pues el abogado tal vez te ayude, te consiga, pero hay otro abogado que sabe más que cualquier otro de este mundo. Entonces tienes que confiar en él, tienes que confiar en él. Lo que tú necesitas es que tu crisis sea aliviada por la palabra. Y entonces pues lo encaminamos a una célula y todo, y pues hicimos lo que teníamos que hacer y simplemente pues ya ahí el servidor de célula quiso ir por él, pues ya no se dio, ya no se pudo. Pero tenemos que dices, no engañes al extranjero, no le oprimas, no le des una expectativa que no esté en el camino de Dios, ¿verdad? Tienen que llevarles a ese entendimiento, al entendimiento de la verdad. Dice, porque fuimos extranjeros y ahora sabemos dónde está nuestra libertad, ¿verdad? Sabemos de dónde el Señor nos sacó. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Nuevamente en este sentido de causarles aflicción. No te pongas duro, porque es donde el Señor tiene puesta su mirada, puesta su misericordia, ¿verdad? Así que no lo hagas, dice, porque si tú llegas a afligirles a ellos y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré espada. Y a esas viudas y esos huérfanos que afligiste, tú los vas a tener en casa porque va a ser tu esposa la viuda y va a ser tu hijo el huérfano. Yo me voy a encargar, ¿verdad? Y así es duro, ¿verdad? Como el Señor lo presenta, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es misericordioso y el Señor obra en esa misericordia. Por lo tanto, tienes que guiarte por lo que dice la Escritura. ¿Y cómo tienes que atender? Como dice la Escritura, ¿verdad? Porque no podemos decir, sí, la misericordia de Dios y vamos a hacer, pues ahí que venga la fila de los extranjeros, la viuda, los huérfanos, los pobres por aquí, y vamos a la iglesia, vamos a suplir todas sus necesidades. El Señor va a suplir la necesidad de cada uno, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos lleva, ¿no? A, pues, no engañarles, no afligirles, a mostrarles la verdad. Ahí en 1 Timoteo, acompáñame rápido. Le enseñaba Pablo a Timoteo cómo tiene que ser el entendimiento, ¿verdad? Esa atención a las viudas, como Dios dice, ¿verdad? Porque hay viudas y viudas, ¿no? Les decía, hay las viudas tristes y hay las viudas alegres. Y el Señor dice en el versículo 2 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, ¿no? En el versículo 3 dice, honra a las viudas, pues, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No le quites el beneficio de ese precioso mandamiento de honrar a sus padres, ¿verdad? Mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, pues no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Pero viudas más jóvenes no admitas, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Por eso, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y esto en todas las necesidades, le pedimos al Señor que nos dé mucha sabiduría para atender las necesidades de los miembros de la iglesia, para que con misericordia podamos actuar, ¿verdad? Que sea una manifestación, no de la iglesia como institución, sino del cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo que ha sido rescatado por Dios y que sus necesidades han sido atendidas. Por eso en nuestras células siempre hay ese principio, ¿verdad? Por supuesto que vamos a atender las necesidades de los miembros, pero tenemos que entender primeramente quién es un miembro y qué es una necesidad, ¿verdad? Porque muchas veces atendemos los defectos de aquellos que no son miembros, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Y se llegan y piensan que la iglesia es una institución benéfica, ¿verdad? En donde tienen que solucionarle sus problemas temporales, ¿verdad? Y sus pagos de luz y sus pagos de esto, del gas y de todas esas cosas. Y ahí se quieren agarrar de algo cuando esa no es la necesidad de la iglesia. Esa no es la necesidad. El que entiende que esa es su necesidad, no ha entendido cuál es realmente el propósito de Dios para su vida. Hay que llevarles al entendimiento de cuál es su necesidad. Y que en ese entendimiento se producen circunstancias, pues ahí está, por supuesto, la iglesia, porque en ese entendimiento son miembros de ese propósito de Dios. Y entonces puede ser reconocida una necesidad y el cuerpo reacciona. No hay necesidad de que hayan fondos de beneficencia. Simplemente de personas entendidas que actúan en misericordia y que entienden cuál es la necesidad y cuál es la persona, ¿verdad?, que está teniendo esa necesidad. Y por eso el Señor nos lleva, ¿verdad?, a eso, a la célula, a la palabra, al entendimiento de cuál es la verdadera crisis de la humanidad. Y entonces, por medio de la verdad, limpiarnos y crecer en Él y confiar en su promesa, confiar que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para darnos todas las cosas, ¿verdad? Así que dice, así tiene que ser, cuidado con las viudas, con los huérfanos, tienen especial cuidado delante de Dios, no las aflijas, ¿verdad? Porque el Señor se va a encender, su furor se encenderá, ¿verdad? Y entonces tiene que ser así. El versículo 25 nos habla de estos eventos, ¿verdad? Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Pues si ves una necesidad dentro del pueblo, ¿verdad? Siempre va a haber esa necesidad económica. No vas a aprovechar la necesidad y pues decir, no, pues, claro que te presto, mi hermanito, pero échale con el interés, ¿no? A un módico 15%, ¿no? Y dices, no, pero te estoy ayudando, fíjate que te estoy ayudando, pero tengo que tener mi retribución, ¿no? El dinero tiene su precio y eso es, no te portes como logrero, esa no es tu función, ¿verdad? Más adelante en Deuteronomio dice que al extranjero tal vez le podrás cobrar intereses, pero al de tu pueblo no le cobres intereses, ¿verdad? En iglesias lejanas, ¿verdad? Se han presentado estos casos, no aquí no, nunca, de que pues hermanito, pues tengo una necesidad, ¿me prestas? ¿No? Y ahí es donde, ¿no?, empiezan las situaciones difíciles, ¿verdad? Porque cómo mora el amor de Dios, si tu hermano te pide, pues dale, ¿no? Dice el Escritura y todo. Pues no te hagas un lazo, ¿verdad? No salgas fiador de nadie, no digas no tengo, pero con la tarjeta echémosle, ¿no? Y vamos, ¿no? Y tú eres responsable, ¿verdad? De esas deudas, de esas tarjetas. No vas a decir, no, es que era para prestarle al hermano y saqué un cash advance y por eso y ahora no, el banco va a ir contra ti, va a ir contra tu responsabilidad, por lo tanto no tienes que hacer lazos, ¿verdad?, con tu hermano en este tipo de préstamos, sino realmente pedirle al Señor que con misericordia, si hay una necesidad, más bienaventurado es dar que prestar, que recibir, ¿verdad? Más bienaventurado es dar, dale, ¿sabes qué? Tal vez no es lo que tú me pides, no tengo lo que tú me pides, pero yo creo que te puedo dar
te puedo dar, puedo atender tu necesidad. Entonces, no generes ese vínculo que es malo y lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que regirnos a los principios de toda la palabra para no dejarnos a veces llevar por simplemente intenciones buenas de nuestro corazón, sino ser guiados por su justicia, ser guiados por lo que el Señor quiere y entonces no caer en estos errores, ¿verdad?, que pueden ser cometidos, ¿verdad?, entre el cuerpo. Así que si vas a darle, pues dale, no a poner intereses o cosas así. Dice el versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamare a mí yo le oiré. Soy misericordioso. Y así tenemos que caminar, ¿verdad?, en esa misericordia que Dios nos da para actuar en la verdad, y entonces poder ayudar, ¿verdad?, para poder en misericordia atender una necesidad, ¿verdad?, y poder, como el Señor lo hace, ¿verdad?, como el Señor lo hace. Entonces vamos ahí a Levítico 25. Estamos terminando en esto. Levítico 25 nada más. El versículo 35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, caminar en el temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo, no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios, ¿verdad? Así tiene que ser como el Señor quiere mostrar al pueblo, ¿verdad? Así tiene que ser. Y si es que tomas prestado una prenda, pues le tienes que a la noche, porque eso es lo que le sirve a él para calentarse. Por lo tanto, no tengas esa prenda, ¿verdad?, sino que la devolverás para que pueda cubrir su cuerpo y dormir. Porque si él va a clamar, el Señor le va a oír y el Señor es misericordioso. Versículo 28 dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Tienes que honrar al que honra merece. El Señor levanta a los jueces, ¿verdad? No van a ser tal vez en la medida en como tú quieres que sea, pero el Señor los levanta jueces en medio de su pueblo, levanta servidores, ¿verdad? Nadie pues puede ser monedita de oro, pero el Señor los levanta y por eso tenemos que les debemos respeto, ¿verdad? Honra al que honra merece y todo eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que obedecer, ¿verdad?, en la palabra ahí en Hebreos 13, ¿verdad?, a sus pastores, obedezcan a los servidores, ¿verdad?, que son los que están teniendo cuidado de ustedes y quienes han de dar cuenta. Dice, todos tendremos fallas. Hay un solo pastor perfecto, ¿verdad? El Señor es tu pastor. De esa manera nada te faltará cuando pones tu confianza en la provisión, en la guía y en cuidado del pastor de pastores. Todos los demás tenemos fallas, ¿verdad? No pongas tu mirada en el hombre, ¿verdad? Siempre en el Señor, Y sabes que el Señor tiene un propósito y el Señor hasta a través de las fallas, ¿verdad?, de un hermano, ¿verdad?, el Señor nos quiere hablar para que podamos caminar juntos en esa santidad, para que podamos santificarnos juntos como iglesia, como cuerpo, ¿verdad? Así que no maldecirás, dice ahí la palabra de Dios, al príncipe de tu pueblo, ni injuriarás tampoco a los que el Señor ha puesto como jueces. Versículo 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo dirás. Esto ya lo vamos a ver un poco, ¿no?, en las fiestas que el Señor establece como figura de lo que habrá de venir, lo que significan nuestras primicias, lo que significa verdaderamente quién es nuestras primicias, hacia dónde apunta esta fiesta de las primicias, de poner a Cristo en el primer lugar, de poner al Señor como lo primero, lo principal, de todo lo que el Señor te da, ¿verdad? Porque Cristo es nuestras primicias de los que durmieron ha sido hecho, ¿verdad? Primicias de la resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere apuntar aquí, ¿verdad? No en una situación que de pronto ahí se malentiende o se enseña de una manera diferente a lo que la Escritura y toda la Escritura nos muestra, ¿verdad? De que todo eso, todas esas fiestas se cumplieron en Jesucristo. Vimos también la de los primogénitos, la consagración en el capítulo 13, cuando lo vimos ahí de este libro de Éxodo, también de los primogénitos, que así como el Señor condenó a los primogénitos de Egipto, así el Señor demandaba a los primogénitos de su pueblo, ¿verdad? Así para que los podamos entregar y en ese pacto, ¿verdad? Como dice aquí, al 8º día, de esa misma manera, todo te pertenece, Señor. No hay nada que pueda ser prioridad, ahora tú eres la prioridad, por eso puedo entregar todo,
¿verdad? Puedo entregarte a ese primogénito. Y después decía, pues de eso se redimirán, los primogénitos de tus hijos serán redimidos, y esa es la redención que el Señor nos ha dado, no solo con ese primogénito, sino con eso, hijo unigénito, ¿verdad? Que nos ha librado, ¿verdad? Y ese es el sentido en donde tenemos que seguir siendo instruidos con la palabra de Dios. Y al final, porque tenemos que llegar a ese punto, a ese nivel de ser varones santos, de vivir en esa santidad, la santidad de su justicia, y no comer la carne destrozada, dice al final, de no comer esa carne destrozada por las fieras en el campo. Eso es para los perros. No comas lo que Dios no te ha dado. El Señor te está dando el precioso alimento. El Señor te da el precioso alimento. No comas carne devorada por las fieras en el campo. Eso es para los perros. No comas otro consejo que no venga de Dios, que no venga de lo santificado por Dios. Eso es para los de afuera. Ahora aliméntate de Él, aliméntate del precioso alimento de la palabra de Dios. Es lo que va a santificar tu vida. Es lo que va a santificar tu vida y te va a hacer un varón santo, una mujer santa. Porque no depende de ti, depende de lo que Él ha hecho por ti, de esa obra consumada en la cruz. De lo que ya hizo por ti, ese es el sacrificio único por nosotros, por nuestros pecados. Y por eso Él está sentado a la diestra de Dios. Ya no está haciendo muchas cosas y más sacrificios y sacrificándose cada semana, ¿verdad? En rituales paganos, en rituales de religión humana. Él ya fue un solo sacrificio y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y en ese solo sacrificio dependemos, tú y yo, para ser santificados, para ser librados de toda contaminación y para poder vivir para testimonio de su gloria, de su poder. Y ese es el poder de su palabra, para el cual debemos estar siempre, cada día acudiendo para limpiarnos, para confesarle, para decirle: Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres la vid, yo soy simplemente un pámpano. De ti recibo esa savia, ese alimento que me permita dar fruto. Solamente vivo para ti. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que durante esta semana nos hable y nos instruya, nos corrija, nos redarguya y nos enseñe para seguir formando su imagen en nosotros. Señor, te damos gracias una vez más que nos permite estar aquí delante de ti, Señor. Simplemente alineando nuestra mente, ciñendo nuestro entendimiento a esa preciosa justicia, Señor. Esa justicia manifestada en la cruz, en donde tú cumpliste, Señor. Tú pagaste el precio, Señor. Esa es tu justicia, Señor. La paga del pecado era muerte, Señor. Y tú moriste haciéndonos justicia delante de Dios, Señor. Tú que no conociste pecado, Señor, por nosotros te hiciste pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en ti, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso, maravilloso, Señor, que operó en nuestras vidas y que nos permite reconocer que solamente en nuestra comunión diaria, Señor, tú puedes darte la gloria. Tú puedes, Señor, hacernos caminar en santidad, Señor, ser santos como tú eres santo, Señor. Solamente con tu presencia y con tu temor en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Padre, sé tú redarguyendo nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser limpiados, Señor, de todas estas ofensas, de todas estas situaciones que pueden haber estado en nuestras vidas y a quitarlas de raíz, Señor. A no dejar que vivan en nosotros, Señor, toda práctica, Señor, todo ocultismo, toda hipocresía, Señor. Que nosotros podamos vivir en tu verdad, Señor. Que podamos depender de tu gracia, Señor, para poder acudir confiadamente, Señor, a ese trono de gracia, Señor. Pero debe haber ese trono, Señor. Tú debes ser el Rey, ese Rey de gracia, Señor, que gobierna nuestras vidas, que nos permite obtener misericordia, Señor, y gracia para ese oportuno socorro, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayuda, Señor, a todos los que te pertenecen, Señor, a los que reconocen, Señor, esa debilidad, Señor, y que simplemente, Señor, van a ser limpiados por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si está en tu corazón, Señor, y el Señor ha puesto en ti ese deseo de simplemente reconocer y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Toma mis errores, toma mis faltas, Señor. Toma mi incapacidad, Señor. Ahora quiero caminar agradable delante de ti, Señor. Estas palabras son imposibles para poder cumplirlas, pero tú cumpliste, Señor. Tú fuiste el cumplimiento de la ley, Señor. Ayúdame a depender de ti, Señor. Hoy reconozco mi necesidad, Señor. Mi necesidad no es temporal, mi necesidad es eterna, Señor. Por cuanto soy pecador, Señor, estoy destituido de tu gloria.
Hoy te reconozco. Dile si ese está en tu corazón. Reconócelo al Señor. Reconócelo, confiésalo con tu boca. Manifiesta que eres un hijo que escuchó la voz del Padre, una oveja que escuchó la voz del pastor. Y reconócelo en tu corazón y dile: Señor Jesús, toma mi vida, ayúdame a caminar en tus caminos. Tú me conoces, Señor. Tú eres el único que conoce lo más íntimo de mi ser, Señor. Ya no quiero vivir en esta hipocresía, en esta impotencia, Señor. Ahora quiero que tú vivas en mí, Señor. Muestra tu poder en mí, Señor. Ayúdame a caminar en tus caminos, Señor. No lo puedo hacer, Señor. Dile al Señor así, dile de lo más íntimo de tu corazón. No necesitas ponerte de pie, necesitas simplemente tener esa convicción en tu corazón. Que no sea una situación de necesidad ni emocional, sino que sea una convicción que el Señor pone en tu corazón. Decirle: Señor, ya basta de cosas que me llevan simplemente a estar más vacío, Señor. Quiero llenarme de ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Te entrego mi vida, Señor. Recíbeme en tu reino. Y todos los que hemos sido lavados con su sangre, igualmente pidámosle al Señor esa santidad que está solamente ahí. Tú también pídele, hermano, hermana, pídele ser santificado cada día, Señor. Dile al Señor así: Señor, santifícame en tu verdad, Señor. Ayúdame, Señor, enséñame en ella, Señor. Redargúyeme, Señor. Que no sea algo que yo simplemente escucho para aplicarlo en otros. Que lo aplique en mi vida, Señor. Que tú me permitas, Señor, atender mis pecados que me son ocultos, Señor. Que tú me los reveles, Padre Santo. Y que camine alineado a ti, Señor. Cada día en dependencia a ti, Señor. Porque no lo puedo hacer yo, Señor. Si me separo de ti, caigo en la tentación, Señor. Si tú no estás en ti y tu temor no está delante de mí, Señor, es imposible, Señor, no transgredir, Señor, tu ley y tu justicia, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, Señor, simplemente expresando mi necesidad, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo. Solamente tú, Señor. Solo tú me puedes limpiar. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de integridad, Señor, reconociendo que soy débil, no mostrándome como quien no soy, sino cada día acudiendo a ti, Señor, a limpiarme en tu palabra, Señor, teniendo en comunión contigo, Señor, reconociéndote a ti, Señor, como el único Dios soberano en mi vida. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Permite que mi vida dé testimonio de tu poder y de tu amor transformador, Señor. Te lo pido todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.